repreguntas o ante los cuestionamientos que efectivamente marcamos algunos sindicatos en relación a la propuesta. ¿Cómo sigue? El gobierno ha planteado que próximamente va a volver a convocar a una nueva reunión para seguir discutiendo el tema salarial, pero no ha definido la fecha, es decir, vamos a tener que esperar que nos convoquen vía correo electrónico, como suelen hacerlo, para saber en qué momento tenemos que regresar y esperemos que en ese caso sea escuchar una oferta que tenga visos de realidad y no un 12% que insistimos. Es una propuesta que está por debajo de lo que el propio gobierno estima como el resultado de la inflación del 2018. Así que estamos a la espera, en todo caso, de una nueva convocatoria para, insisto, escuchar una oferta un poquito más seria. ¿Cuál sería, Daro, esa oferta un poquito más seria? Bueno, nosotros lo que planteamos desde ADEMIS es un salario inicial de 18.000 pesos a partir del mes de marzo. La propuesta del gobierno está lejos de esto y además con el tema de las cuotas, cualquier oferta que haga el gobierno termina de consolidarse a fin de año. Nosotros no estamos manejando porcentajes ahora, lo que manejamos de manera concreta es 18.000 de sueldo inicial y sí, un 30% a toda la escala, es decir, que se respete lo que es la escala de antigüedad en la docencia a partir de un salario inicial de 18.000. Recordemos que hoy el salario está en 14.200. 14.200 sin este 12%. Exactamente, el salario de 14.200 es lo que estamos cobrando al día de hoy sin el aumento que finalmente otorgue el gobierno, que insistimos, no está cerrado, pero que hoy sería el 12%. Claro. ¿Y qué pasaría en el caso en que el gobierno, además de este 12%, les ofreciese una cláusula gatillo de revisión? Bueno, a ver, nosotros en primer lugar vemos bien lo de la cláusula gatillo, pero lo vemos como un paso posterior. Primero lo que hay que arreglar y resolver es el tema del aumento salarial, porque no es lo mismo una cláusula gatillo partiendo del 12% que partiendo del 20%. Por lo tanto, este sería el primer paso. Ahora, el gobierno hoy no ha planteado tampoco cláusula gatillo, sino que lo que ha dicho como elemento que incorpora a la negociación es que llegado el caso en el mes de septiembre, si la inflación superó la previsión del gobierno, estaría llamando en ese mes a una reunión para ver cómo resolver en todo caso ese desfasaje. Es decir, manifiestan la voluntad de hacer una reunión, pero lejos está de formularlo en términos de cláusula gatillo para el salario docente. Adaro, ¿cuál es el fundamento del gobierno de la ciudad para ofrecer este 12%, teniendo en cuenta que, como usted dice, desde el gobierno nacional, bueno, prevén una inflación del 15% para este año? Bien, la ministra Acuña la semana pasada lo que argumentó es que la ciudad, igual que todas las jurisdicciones, han tenido que firmar un pacto fiscal con el gobierno nacional y esto implica una merma en la recaudación, por ejemplo, en materia de ingresos brutos. Entonces, esta situación impositiva hace que el gobierno, insisto, ¿no?, de la jurisdicción más rica del país, diga que no puede hacer una oferta que supere el 12%, que nosotros entendemos obviamente que es una oferta a la baja, pero están apoyados también en que han firmado este acuerdo miserable, a nuestro entender, con la dirección del sindicato SUTECBA de los trabajadores municipales. Pero el argumento de fondo es un problema de crisis impositiva en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, Daro, entendiendo que es una oferta baja, según lo que ustedes están diciendo, este 12%, también teniendo en cuenta cuáles son las perspectivas de inflación de aquí en adelante. Entendiendo esto y tomando en cuenta que mañana realizan un paro, que se suman también al paro del lunes y martes, ¿por qué deciden adherirse también al paro del Día Internacional de la Mujer, sabiendo que en realidad esto lo que termina significando son menos días de clases para los chicos que después sabemos por la experiencia que cuestan muchísimo recuperarlos? A ver, la explicación de por qué adherimos al paro del 8, porque nosotros somos un gremio fundamentalmente femenino y
es la oportunidad de sumarse a una medida internacional donde van a expresarse las distintas problemáticas, algunas muy urgentes por las que atraviesan las mujeres. Esto por un lado. Ahora, nosotros como trabajadores creemos que estamos en absoluto derecho a hacer esta medida. Pero acá el problema, y esto me parece que es bueno también ponerlo sobre la mesa, el tema de la falta de días de clases para los estudiantes. Yo quisiera que ustedes puedan hacer algún tipo de relevamiento. El año pasado en la ciudad de Buenos Aires se han perdido mucho más días en muchísimas escuelas por problemas materiales de infraestructura, falta de gas, falta de agua, que por días de paro, es decir, por conflicto docente. Las condiciones en las que se desarrolla la educación pública en la ciudad de Buenos Aires hace que se pierdan más días por estas cuestiones y no tanto por los paros. Está bien. Pero que además, digamos, nosotros el paro lo reivindicamos como una herramienta natural que tenemos los trabajadores para expresarnos ante este tipo de situaciones, por ejemplo, como cuando el gobierno ofrece un salario que verdaderamente no alcanza y que todo el mundo, inclusive las propias autoridades del gobierno, entienden que es insuficiente. No hay duda de eso y están en absoluto derecho, es un derecho de hecho que realicen el paro. La pregunta es porque además de los días por infraestructura, como usted está diciendo, se están sumando ya 3 días de inicio, más uno más por el Día Internacional de la Mujer, que también se puede apoyar ese día de alguna otra manera, por ejemplo, siendo los docentes hombres que acompañen y por ahí las mujeres las que se los tomen, o solamente dictando clases, que es una buena manera también de apoyar la educación de la mujer, ¿no? Sí, nosotros entendemos que puede haber muchas variantes. Nuestro sindicato ha tomado la de parar, insisto, en el marco de un paro internacional. Ahora, por el tema de los días de clase, acá también, a ver, usted cuenta 3, 4 días que vamos a tener de paro. Sí. Estos días, por ejemplo, podrían haberse evitado si el gobierno, primero, hubiera cumplido lo que dijo en el 2017 de convocar en el mes de octubre del 2017 a la primera reunión para empezar a discutir el tema salarial del 2018 y no llegar a esta altura del año como siempre en las mismas condiciones. Y la segunda cuestión, el gobierno llama por primera vez a la docencia solo a 8 días del inicio del ciclo lectivo. Si sumamos la tardanza del gobierno para llamar más la propuesta que hace, que todo el mundo sabe que iba a ser rechazada, lo que entendemos es que el gobierno de alguna manera lleva a un escenario de conflicto y por eso hacemos responsable de los días que no van a tener los niños y niñas en las escuelas, hacemos de esto responsable al gobierno, insisto, por lo que ofrece y por lo tardío de la convocatoria a discutir el salario. Adaro, usted en declaraciones hace unos días ya preveía que no iban a iniciarse las clases y hablaba de una provocación por parte del gobierno de la ciudad. Así interpretaba usted la propuesta del 12%. ¿Por qué es una provocación y qué hay detrás de eso? ¿Por qué entiende que hay una provocación en esta propuesta del gobierno de la ciudad? Precisamente porque es una oferta que hace que sabe de antemano que va a ser rechazada. ¿Y con qué finalidad lo haría? Elementos que Nosotros creemos que quiere un escenario de conflicto. Acá hay una confrontación, yo no me quiero meter en algunas cuestiones más de la política de coyuntura nacional, pero entiendo que también en el fondo hay una pelea, ¿sí?, con algún sector sindical que se expresa, digamos, o que tiene su correlato político en otro sector que no está en el gobierno. Por eso nos parece que lo que hace en Ciudad de Buenos Aires, lo que hace en Provincia de Buenos Aires, es precisamente hacer ofertas que realmente, por eso decimos que es una provocación, porque sabe que de ninguna manera puede ser aceptada, no solo por los sindicatos, sino que no puede ser aceptada por la docencia en general. ¿Usted cree, Adaro, realmente que el gobierno quiere esta situación de conflicto? A ver, el gobierno lo que quiere es realizar la política que Macri ha impuesto en términos salariales, es decir, quiere cumplir con salarios a la baja y con un techo del 15%. Esto está claro que es el primer objetivo del gobierno.
hacer, digo, a ver qué lectura podemos hacer, sino de un gobierno de la ciudad que hace una oferta inclusive por debajo de esto. Realmente nosotros sí creemos que es provocar el ánimo de los docentes. No lo provoca solamente con esto, el gobierno viene teniendo una campaña de provocación a la docencia, recordemos el año pasado con ese ejército de voluntarios que quería poner en las escuelas en caso de paro, o este año sacando índices de no sé dónde sobre las adicciones de los docentes. Esto configura todo un escenario de conjunto, es una provocación lo que viene haciendo el gobierno, y efectivamente un elemento más es ofrecer un 12%, seguimos sosteniendo que sí, que es parte de una confrontación con un sector que históricamente ha sido vanguardia en la resistencia a las políticas de destrucción de la escuela pública y salarial. No solamente con este gobierno, sino que con gobiernos anteriores también la docencia se ha puesto firme, insisto, en las reformas educativas que apuntaban básicamente a liquidar la educación pública y a políticas salariales que siempre han sido absolutamente insatisfactorias para los docentes. O sea que la situación particular de los docentes usted la enmarca en una política antisindical por parte del gobierno, en realidad, bueno, en este caso de la ciudad, pero ya lo hace a nivel nacional. Totalmente. Hay también elementos y muestras de sobras de política antisindical que lleva este gobierno. No son, le doy un ejemplo, no es un sindicato con el cual nosotros tengamos afinidad o simpatía, pero por ejemplo acaba de sacar de la mesa salarial a SADOP, que es un sindicato de los docentes privados, no les permiten más entrar a la mesa salarial, y que tiene, por supuesto, un alineamiento político, lo voy a decir claramente, con sectores kirchneristas. Claro, ADEMIS no tiene esa orientación y se le ha quitado la posibilidad de participar en las mesas. ADEMIS viene, por ejemplo, teniendo una campaña del gobierno donde no nos reconocen los delegados y hemos tenido que ir a la justicia para que reconozcan los delegados de nuestros sindicatos. Son todas políticas que lleva el gobierno en materia antisindical. Ahora, Daro, esta decisión de no comenzar las clases mañana por parte de ADEMIS, ¿también se suma en el resto de los sindicatos? Sabemos que son 17, como hablábamos al comienzo de la entrevista, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo salieron también de la reunión? ¿Hablaron entre ustedes? No, de los 17 sindicatos debo decir que hay 13 por lo menos que no hacen medidas de fuerza y muchos de ellos acompañan las políticas del gobierno. Acá quien se ha pronunciado es el gremio de base de la CETERA, la UTE, que ha dispuesto en su plenario parar el 5 y el 6. Sí. Nosotros no compartimos parar solamente el 5 y el 6 porque entendemos que por toda esta situación hay que hacer una manifestación clara de no inicio para demostrar y para manifestar frente a la comunidad que la educación no está en buenas manos ni está en buenos términos en la ciudad de Buenos Aires. Adaro, imagino muchos padres mirando esto, preocupados, no teniendo muy claro qué hacer con sus chicos, teniendo en cuenta que estaba previsto obviamente el inicio de clases mañana. ¿Cuál es su consejo? ¿Qué les diría? Miren, nosotros con los padres, con las familias, solemos hablar antes y después de las medidas de fuerza cuando se acercan a las escuelas a explicar los motivos por el que estamos haciendo las medidas. Algunos comprenden más que otros, pero en líneas generales, en este caso hay un consenso de entender, porque la mayoría de los padres que mandan los hijos a la escuela pública son trabajadores, de entender que la situación económica tiene una gran víctima que es precisamente el trabajador y que el dinero no alcanza y que lo que ofrece el gobierno en las discusiones paritarias es realmente insuficiente. Bien, bueno, Adaro, entonces no tienen nueva fecha todavía para reunirse con el gobierno de la ciudad. Por ahora lo que podemos anticipar es solamente que hay 20 escuelas, como usted dijo, que van a estar cerradas en su totalidad en el día de mañana en la ciudad de Buenos Aires. No, nosotros lo que decimos es que hasta ahora el relevamiento que nos han pasado tenemos 20 escuelas, esto no significa que solamente sea esa cantidad, seguramente si tomamos contacto más tarde podemos suministrar una nueva tanda de escuelas que hayan sido informadas de manera fehaciente la adhesión al paro. Perfecto. Y en la cuestión práctica simplemente, ¿cómo hacen los padres mañana? ¿Cómo saben si tienen o no clases sus chicos?
A ver, la mayoría de las familias ya se ha acercado a las escuelas y saben precisamente en qué escuelas hay clases y en qué escuelas no. Perfecto. Diego, Helio, para responder a la inquietud de los padres, lo que podemos hacer es ir diciendo algunas de las escuelas que Ademis, bueno, ya nos brindó esta información. Dale. Sobre las que van a estar parando el día de mañana. Hay que entender que por cada distrito más o menos hay 20, 22 escuelas, pero para que se den una idea les cuento que en el distrito 2, la escuela número 5, la número 20, la 17 y la 22 van a estar parando. Después en el distrito 2, que bueno, hay que aclarar, ¿no? Es en Once, Valvanera, también una parte de Recoleta. En el distrito número 7, la escuela 15 y la 18, este distrito abarca Caballito y también una parte de Villa Crespo. En el distrito 11, la escuela número 5, la 8, la 20 y la 21. El distrito 11 está en el barrio de Flores. Después el distrito 5, que es Barracas y Pompeya. Las escuelas, la 2, la 6, la 8, la 10, la 16, la 18, la 20, la 25 y la 27. Después en el distrito 8, la escuela número 23, que es el distrito de Parque Chacabuco, y después la escuela número 19 de Soldati. Así que para que se den una idea, estos son los números que tienen hasta ahora. Por lo menos 20 escuelas y como dijo Jorge Adaro, seguramente en las próximas horas, bueno, este número crezca incluso un poco más. Bueno, clarísimo, sí. Jero, muchísimas gracias. Un panorama complejo entonces, que se viene obviamente para los chicos y para los padres. Gracias a Adaro, gracias a Jero. Bueno, obviamente vamos a estar informándolos minuto a minuto de lo que vaya ocurriendo.